Muy buenas noches. Agradecemos a Dios por el privilegio de estudiar el libro, la epístola a los romanos. Esta es una epístola, una carta de una gran importancia porque da con detalles, describe con detalles, explica con detalles el Evangelio. Vamos a terminar con el capítulo 16, el último capítulo de esta epístola. Este capítulo mayormente es la parte de despedida de la carta. En esta parte se ponen saludos a las personas de Roma, a los creyentes de la iglesia, de la congregación de Roma, de parte de las congregaciones gentiles que habían en el Asia Menor. Empezamos entonces con los versículos 1 y 2. Pablo dice: les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la congregación de Cenerca, para que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos, y que la ayuden en cualquier asunto en el que ella necesite de ustedes, porque ella ha socorrido a muchos y aún a mí mismo. Saluden también a Priscila, dice los versículos del 3 al 5, a Priscila y Aquila, mis compañeros en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las congregaciones de los gentiles. El 5. Saluden también a la congregación de la casa de ellos. Saluden al querido Epéneto, quien es el primer converso de Cristo en Asia. Como ustedes acaban de escuchar, Pablo está saludando a las personas que él conocía de la congregación de Roma. De parte, dice, algunos de ellos se habían movido de algunos países o zonas del Asia Menor y habían ido a Roma, que era como actualmente Estados Unidos es. Le recomendaba con mucho afecto y mucho cariño. También se refiere a Aquila y Priscila. Aquila el esposo, Priscila la esposa, dos judíos a quienes Pablo conoció en Éfeso y llegaron a ser muy amigos. Incluso Pablo trabajaba y vivía con ellos. Dice el versículo 4 que ellos expusieron su vida por Pablo y que todos los gentiles de las diversas iglesias del Asia Menor y de Grecia estaban muy agradecidos y reconocidos con estos dos cristianos judíos. Dice también en el versículo 5 que en la casa de Priscila y Aquila está la congregación. Como ustedes podrán ver a continuación, el número de personas a quienes Pablo se refiere es numeroso desde cierto punto de vista, pero sin embargo, como son miembros de una congregación, de la congregación de Roma, no son tantos, más o menos son 30 o algo así. Eran congregaciones pequeñas, y como acabamos de leer en el versículo 5, parece que en la casa de Aquila y Priscila estaba la congregación, se reunía la congregación de Roma. Entonces sigue con saludos, así mismo hasta el versículo 16 dice: saluden desde el 6 al 16, saluden a María, quien ha trabajado mucho por ustedes, por los cristianos de Roma. Saluden a Andrónico y a Junías, mis compañeros de prisión, quienes se destacan entre los apóstoles y que vinieron al Mesías antes que yo. Ellos no es que son del grupo de los apóstoles de Pedro, de los principales, sino fueron enviados por Pablo a diversas misiones, que llegaron, como él dice, a ser cristianos antes que Pablo fuese. También en el versículo 8 dice que saluden a Amplios, el hermano en el Señor, saluden también a Urbano, nuestro compañero en el Mesías, y a Estaquías, el amado, también a Apeles, el probado en el Mesías, probado en tentaciones, ¿no? Saluden a Aristóbulo, saluden a Herodían, mi pariente, saluden a los de la casa de Narciso, quienes todos ellos son del Señor. El 12, saluden a Trifena y a Trifosa, obreros del Señor.
Saluden a la querida hermana Pérsida, quien ha trabajado mucho por el Señor. Saluden a Rufo, quien también saluden a su madre, que también es la mía. Había mucha familiaridad, mucha intimidad con Rufo y su familia y Pablo. Saluden a Síncrito, a Flegonte, a Hermes, a Petrobas y a los hermanos que están junto a ellos. Saluden a Filogogo y a Julia, a Nercio y su hermana, y a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las congregaciones del Mesías les saludan. Congregaciones de Grecia, de Asia Menor, que eran muchas, pequeñas congregaciones, pero muchas. Después de leer estos pasajes, estos versículos del 1 al 16, uno se da cuenta que Pablo era una persona sumamente amigable. Estaba íntimamente ligado con la mayoría de miembros de las decenas de congregaciones que él ayudó a formar. Era una persona que realmente podía hacerse amigos con facilidad, aunque uno al leer esas epístolas tan profundas, tan hermosas, no piensa que Pablo sea una persona tan sociable y tan amistosa como muestra al despedirse en esta carta con los saludos que envía a los de la congregación de Roma. Pablo, un ejemplo de un buen cristiano, amistoso, de mente amplia, cuidadoso, preocupado, compasivo con los demás. En los versículos 17 y 18 les hace una advertencia a los cristianos de Roma y les dice: les exhorto, hermanos, a que pongan atención a los que causan desunión y tropiezo y están en contra de las enseñanzas de la fe que ustedes aprendieron, para que se aparten de ellos, porque estos no sirven al Mesías, sino a sus propios vientres, y que por medio de un lenguaje suave y lisonjero engañan a los de corazón ingenuo. Habían personas que estaban realmente sirviendo a su vientre y no a Jesús. Quiere decir que estaban buscando apoyo económico de parte de algunos hermanos, manteniendo la idea de que la salvación es por obediencia a la ley, y descuidaba, como dice aquí, descuidaba las enseñanzas, iban contra la fe. Generalmente ellos eran judíos o prosélitos judíos que tenían esta idea, porque recibían el apoyo de muchos judíos que eran bastante adinerados. Y entonces, para mantener esos diezmos y ingresos, ellos se iban en contra de la fe y apoyaban la salvación por la ley, por la obediencia a la ley. Dice que se aparten de ellos, porque hablan con un lenguaje suave y convencen a los ingenuos. Ellos no están sirviendo a su vientre, quiere decir que ellos se preocupaban, como les acabo de decir, de obtener las ofrendas, los diezmos de los creyentes. Por eso no apoyaban la salvación por fe. No olvidemos que en la salvación por fe ya no hay diezmos, ya no está vigente la ley, como leemos en Romanos 6, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Versículos 21 al 23. Ahora vienen los saludos de los compañeros de Pablo a los hermanos de Roma. Timoteo, mi compañero, les saluda. También Lucio, Jasón, Sisipati, mi familiar. 22. Yo, Tercio, quien escribo esta carta, los saludo en el Señor. Tercio era el escribano de Pablo, pero no solo era un escribano, sino también era un creyente comprometido, que estaba unido en nexos de amor con las congregaciones, diversas congregaciones, a las cuales él había escrito, siendo el escribano de Pablo. También dice: saluden, Gayo, el que me hospeda, dice Pablo. Él vivía con alguien, con Gayo, un hermano de la congregación, y toda la congregación ahí le saluda. Erasto, el tesorero de la ciudad, también lo saluda.
junto con el hermano Cuarto. Me parece que estaba aquí escribiendo Pablo, dictando más bien dicho su carta desde Corinto. Los versículos 24 al 27. La gracia de nuestro Señor Jesús, el Mesías, sea junto a todos ustedes. Amén. Y el que es poderoso para afirmarlos en mi evangelio y en la proclamación de Jesús el Mesías, de acuerdo a la revelación del misterio que ha sido mantenido secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado por las escrituras de los profetas, y según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a los gentiles para que obedezcan la fe. Es así como termina su epístola. Todo el evangelio ha sido revelado, ha sido predicado, ha sido sostenido, mantenido, oculto, secreto, pero estaba escrito en las escrituras, para que los gentiles lleguen a obedecer la fe. Miren, es importante entender la importancia que tiene la fe. Empecemos por el comienzo del problema en la humanidad, el que está referido en Génesis 3. Dios les dio su palabra, les dijo que no coman del árbol y si comen morían. Y entonces, si es que Adán y Eva hubieran tenido fe en esas palabras, no hubieran comido. Pero ellos no tenían fe, no tuvieron fe. Y entonces, cuando Satanás le habló a Eva y le convenció que comiendo tendría vida, ella creyó, tuvo fe en las palabras de Satanás y por eso pecaron. Por eso pecaron. Y entonces, la causa del pecado fue la falta de fe, de tal forma que el problema se origina por la falta de fe. Ese problema Dios lo soluciona en el nuevo pacto. Lo soluciona. No olvidemos que la ley vino 2000 años después prácticamente de la caída de Adán, que se pecó contra la fe. Y entonces ahí empezó la transgresión, el pecado, transgresión de la ley. Por otro lado, en el Nuevo Testamento aparecen dos definiciones de pecado. La más conocida, la que todo el mundo conoce, está en 1 de Juan 3:4, que dice, el pecado es también transgresión de la ley. Pero nadie toma en cuenta la definición de pecado que está en la epístola a los Romanos, en el capítulo 14, el versículo 23, la última parte. Dice, todo lo que no es de fe es pecado. ¿Cuál de los dos pecados vino primero, se produjo primero? ¿El pecado contra la fe o el pecado contra la ley? Es muy evidente, como acabamos de mencionar brevemente, que el pecado contra la fe fue la base de los pecados, incluyendo de las transgresiones de la ley. Por esto es que con la fe Dios soluciona el problema del pecado. Esta fe es muy interesante. Jesús, su misión, su obra, con Jesús empieza la fe. Aunque se mencionan héroes de la fe en el capítulo 11 de los Hebreos, pero realmente la fe llegó a personalizarse, como leemos en Gálatas, en Jesús. Porque Jesús, su vida, se basó en la fe. Todos los actos que él hizo, todas las enseñanzas, sus obras, sus milagros, todos estaban escritos acerca del Mesías. Y él por fe se iba apropiando de esas palabras y las iba cumpliendo. Así llegó hasta la cruz. Llegó a aceptar los pecados de los hombres. Porque, por ejemplo, este caso, aceptó los pecados de los hombres porque en Isaías 53:6 y en otros pasajes estaba escrito que el Padre iba a descargar, iba a poner en él todos los pecados de la humanidad. Y entonces Jesús se apropió de esas palabras y cuando fue al Getsemaní, ahí fue que aceptó, después de una lucha grande, él aceptó recibir los pecados de la humanidad y los llevó a la cruz, como leemos en 1 de Pedro 2:24.
y por eso nos perdonó los pecados, remitió en su cuerpo nuestros pecados, o sea, al resucitar ya estaba seguro que nosotros habíamos sido la humanidad perdonados sin haber confesado ninguno de nosotros los pecados. Y entonces por fe Jesús alcanzó, por la fe, por esta fe, la de él, alcanzó nuestra salvación. Y entonces en la epístola a los Romanos se empieza desde el versículo 5 del capítulo 1 haciendo énfasis en que el Evangelio es la revelación del Evangelio, que no es otra cosa que la historia de Jesús, es para que los gentiles obedezcan la fe. No fue eso para los judíos, porque ellos estaban centrados, como hasta ahora, en obedecer la ley, algo que nunca van a lograr, y por lo tanto fracasarían a menos que Dios no obre sobrenaturalmente para que ellos acepten la fe. Los gentiles están y han aceptado la fe, y viven aceptando la fe en diversos grados, pero esto va siendo más claro cada vez cómo se afecta la fe. Primeramente, recordando que Jesús, la historia de él, es el objeto de nuestra fe, la historia de Jesús. En la historia de Jesús, por ejemplo, oímos o leemos que Jesús fue circuncidado y que toda la humanidad creyente fue circuncidada en él. Está hablando de la circuncisión, no de la carne, en Colosenses 2:11, sino la circuncisión del corazón. Esta circuncisión, que ya venía anticipada en la ley, por ejemplo en Deuteronomio, y habla de que la circuncisión es esa obstinación natural que tiene el ser humano. Perdón, no la circuncisión. Va a ser objeto de circuncisión del corazón, vencer la obstinación natural que tiene el ser humano. Vencer la obstinación natural que tiene el ser humano. Quiero decir, más bien dicho, separar. La palabra circuncidar es separar. Separar la obstinación, la porfía natural del ser humano de su actividad espiritual, para que una vez vencida esta porfía, mediante la circuncisión de Jesús, la persona pueda ejercer fe, o sea, pueda cambiar de opinión y pueda empezar a depender de la salvación que ya se realizó en Jesús, aprendiendo de esta salvación en su historia. Jesús, como les digo, vivió de la fe. Las tentaciones en el desierto, esas tres, justamente Jesús las venció porque se había apropiado de esa palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. No tentarás, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, solo a Dios adorarás. Bueno, entonces, esta fe se aprende solamente en el Evangelio. Y gracias a Dios que esta epístola, los Romanos, nos da esa comprensión. Si uno no estudia la epístola a los Romanos, no sabe esto, que hay que obedecer a la fe. ¿Cómo se obedece a la fe? Como les dije, haciendo mía la verdad, el hecho de que Jesús fue circuncidado para deshacer con mi obstinación o porfía. Aceptar eso para uno. Y entonces ustedes verán que inmediatamente la mente como se abre y uno es susceptible de hacer propia las otras etapas de la historia de Jesús, como el perdón de los pecados, como la muerte a la ley. Todas estas cosas que están escritas en el Evangelio. Bueno, y entonces el último versículo de esta epístola es el versículo 27 del capítulo 16. Dice así: al único sabio sea la gloria por medio de Jesús el Mesías, por siempre. Amén. La gloria quiere decir la alabanza, el reconocimiento de que solo nuestro Dios, el Creador, el que envió a su Hijo, nos ama con tanta misericordia, con tanta compasión. Este es el estudio que hemos podido compartir con ustedes. Les agradecemos por acompañarnos y les invitamos a emprender el estudio de otra epístola, la epístola a los Hebreos. Así es que la próxima semana aparecerá el primer estudio de la epístola a los Hebreos. Gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga en esta semana.